¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, bienvenida. Acá comienza un nuevo capítulo de Pulso a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Agradeciendo como siempre que nos acompañe en este día miércoles, mitad de semana, donde vamos a abordar una situación polémica que ha generado controversia esta presente semana y que tiene directa relación con la Corporación Municipal de Desarrollo Social y un millonario contrato por un plan justamente comunicacional del año 2025, en el que se habrían invertido dineros que tenían otros orígenes y debiesen, al menos en el papel, haber tenido otros puntos de término, otros puertos al final del camino. De eso vamos a desprender también el tema de las licitaciones a la medida en nuestro país, un problema que supone diferentes interrogantes que están sobre la mesa, por ejemplo, la transparencia, la probidad, todo entrecruzado y entrelazado en un año 2025 que está marcado por las campañas electorales. Para ello, en esta horita de conversación, de análisis y debate, me acompaña el señor Rolando Lorca, abogado, también Juan Andrés Vélez, periodista, y nuestro panelista semanal, el abogado constitucionalista y académico Alfredo Loyola. A continuación, la extensión queda sobre la mesa para que usted siga conversando en esta horita de programa de un tema que nos compete a nivel nacional, pero por supuesto le hacemos la bajada a lo local. Acá comienza un nuevo capítulo de Pulso. Bienvenidos. Pulso. En Antofagasta Televisión. Bienvenidos a Pulso. Bien, lo dejamos anunciado en la introducción del programa, ya vamos a adentrarnos con mayor profundidad a este caso, ¿verdad?, del contrato millonario por parte de la CMDS en cuanto a un plan comunicacional para el 2025. Pero antes vamos a ir de lo más macro a lo particular, a lo pequeño. Nos vamos a quedar primero con el tema de las licitaciones públicas en nuestro país, un tópico de conversación que ha generado polémica en el último tiempo y que pone varios puntos sobre la mesa a analizar. Rolando, quiero comenzar con usted. Gracias por la amabilidad de su tiempo, por estar junto a nosotros. Coméntenos a grosso modo qué se entiende por licitación pública en Chile y cuál es el marco regulatorio para nosotros, ¿no? Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo fraternal a todos los televidentes que nos están observando desde sus casas y contesto derechamente la pregunta. El sistema de licitaciones públicas es un sistema que consiste básicamente en cómo el Estado accede a bienes y servicios para efecto de cumplir su labor. Esto que parece tan simple, usted lo puede acomodar, señora, señor, a las actividades que usted desarrolla diariamente cuando prepara su presupuesto mensual o cuando va al supermercado y compra lo que necesita para su casa. El Estado hace exactamente lo mismo, pero lo hace a través de un sistema de compras públicas, a través del sistema de licitaciones públicas, una suerte de concurso. Por ejemplo, el Estado dice, requiero de 44.000 cuadernos de matemáticas de un tamaño medio para entregárselos a los alumnos de nuestro país, de las 3 primeras regiones de nuestro país. Entonces, licita eso. ¿Qué significa? Que publica en su sitio web de mercado público la necesidad de adquirir 44.000 cuadernos que tienen un destino específico y que los cuadernos tienen que cumplir determinadas características para efecto de satisfacer lo que requiere el Estado. Y hace esa licitación y lo publica en todos los medios de comunicación a través de su página web para efectos de que las personas que tengan ese bien lo oferten, lo ofrezcan al Estado a través de la página web, a través del mecanismo previsto para ello en términos legales, y de esa manera lo que sucede es que el Estado elige la mejor propuesta en base a ciertos criterios que están establecidos en la ley y en el reglamento. ¿Y de qué ley estamos hablando? La ley 19.886 y su reglamento, que es un decreto, que es el decreto que corresponde al número 661, y en ese decreto está la reglamentación. Y en esa reglamentación se establece cuáles son los pasos a seguir para efectos de que una licitación
cumpla los requisitos legales y que sea declarada hábil o adecuada para satisfacer el requerimiento que el Estado está haciendo a los Correcto. distintos proveedores que existen en nuestro país del material en conjunto. A ver, ya vamos a pasar a saludar también a Juan Andrés. Me quiero quedar con la vía legal. Este tema también, Alfredo, tiene una bajada. Que en nuestro país se ha lamentablemente acostumbrado en el último tiempo a hablar de licitaciones que están hechas a la medida. Explícanos un poquito este concepto y cuáles son las implicancias en la práctica que ha tenido en el último tiempo. Solamente para aportar un dato, un estudio de la Universidad de Chile arrojó que entre el año 2019 y 2021 el 20,21% de las licitaciones públicas en Chile fueron adjudicadas con tan solo un oferente. Eso te da un marco también de entendimiento para este tema, ¿no? Bienvenido, gracias por estar. Sí, gracias Eduardo. Mira, la licitación a la medida más que nada consiste en una licitación tan específica, tan detallada, hecha de tal forma que solamente tal vez un oferente es el que queda seleccionado y eso al final es una clara vulneración a las normas que estableció en esto mi colega, ¿cierto?, que señaló de la ley 19.886, que es la ley de compras públicas, ¿ya? Está vulnerando con eso también las normas de la libre competencia, es un claro atentado, de competencia desleal. ¿Por qué? Porque al final lo que establece es, voy a definir de tal forma una licitación para que solamente una persona cumpla, o sea, una persona natural jurídica cumpla con ese objetivo. Entonces, al final, por eso se refiere el concepto a la medida, porque está hecha ad hoc para que solamente un postor concurra a la oferta. Y nos podemos encontrar con requisitos, por ejemplo, no sé, irrisorio, absurdo, por ejemplo, tiene que ver con plazos bastante cortos o con montos que son absurdamente, que no condicen con la realidad. Entonces, frente a eso nos encontramos con esta idea de licitación a medida y nos hemos encontrado con esas malas prácticas ya recurrentemente en este último tiempo. Solamente para profundizar, Alfredo, ¿existen herramientas legales que permitan prevenir estas situaciones y sancionarlas después, a posteriori? Sí, la verdad es que sí. Acá uno puede denunciar cuando hay una infracción en estas materias, uno puede ir al Tribunal de Contratación Pública. Él es el tribunal especial encargado de ver todo lo que tiene que ver con la invalidación de los actos administrativos, ya cuando existe un carácter ilegal o arbitrario de una licitación, esto se revisa en un Tribunal de Contratación Pública. También existen otras herramientas donde por ejemplo, la misma Contraloría puede fiscalizar y puede encontrar la irregularidad de un acto administrativo y puede solicitar o decretar la invalidación del acto. Entonces, existen diversas herramientas en estas materias. Por otra parte, también, si bien esto está enfocado más en el ámbito de los privados, sí, la Fiscalía Nacional Económica también puede tomar conocimiento de esto, sobre todo cuando hablamos de la colusión de proveedores, los famosos carteles, ¿cierto? O práctica en general que atenten contra la libre competencia. Puede tomar carta en el asunto la Fiscalía Nacional Económica. Pero ojo, si bien esto generalmente se centra en el mercado privado, puede tomar conocimiento en asuntos que tengan que ver con la administración pública. Y sobre todo, por último, también las denuncias ciudadanas. Es importante también que exista conocimiento por parte de la gente de la ley de compras públicas, que sepa cómo se regula lo que respecta a los contratos administrativos y que se denuncien estas irregularidades en procesos de licitación por parte de la prensa. Juan Andrés, te aprovecho a saludar, gracias por estar con nosotros. Hace pocos días atrás, en el programa Sentido Común, usted emplazó directamente al alcalde con el tema de esta contratación de servicios comunicacionales por parte de la CMDS con un diario de circulación escrita a nivel nacional y también local. En ese sentido, detállenos un poquito para empezar a conversar ya de esto, porque después de eso me gustaría desprender los alcances legales que pueden tener en base a las licitaciones hechas a la medida. ¿Cómo está? Gracias por Gracias, Eduardo, visitarnos. por la invitación. Gracias a la gente de Antofagasta Televisión, que me parece súper bueno que estén también atentos a lo que está sucediendo en otros medios de comunicación, sí, claro, y cómo nosotros debemos ser garantes como medios y que se den estos espacios para debatir, para analizar, para profundizar cosas que tienen relación directa también con los ciudadanos, porque estas licitaciones se hacen con recursos públicos, como bien decía acá el abogado,
y son recursos que son de todos los antofagastinos en este caso. Y no es una suma menor. Nosotros a través de nuestro programa empezamos a investigar y vemos ahí, hablaban ustedes de licitaciones públicas hechas a la medida. En la imagen estamos viendo, estamos palpando justamente lo que ustedes decían y que nosotros empezamos a ver y a escudriñar y a investigar. Porque esta licitación sin duda dice de partida que tiene que ser en un medio escrito. Porque hay publicaciones escritas. ¿Cuántos medios escritos hay acá? ¿Qué empresa tiene medios escritos si los medios escritos se están perdiendo? O sea, no es tan amplia la licitación. Luego dice que tiene que tener unos podcasts que tengan más de 7.000 visitantes. O sea, es bien específica. ¿Quién tiene eso hoy acá? Díganme ustedes, objetivamente, quienes saben a lo mejor un poco más, acá nos conocemos todos, Antofagasta es chico. Entonces sabemos, en definitiva, que esta licitación tiene ya esos aspectos. Además, hay un dato que todavía no ha salido a la luz pública, que existió una licitación cerrada de similares características previa a esta abierta, donde uno no puede ver la documentación. En este caso, nosotros pudimos acceder a la documentación. Pero no solamente nos llamó la atención que fuera realizada de estas características, estamos hablando de la licitación ID 55881922 LE25, adjudicada formalmente el 10 de marzo mediante resolución 183. ¿Cuál es el monto? Más de 65.450.000 pesos, que son de la corporación. Lo que está en mercado público, en lo que es transparencia, lo que es que está hoy día en la web, dice que se va a pagar con 45% a cargo a subvención escolar y 55% a fondos per cápita. Bueno, no se puede, estos fondos están destinados, especialmente hay alguna flexibilidad en los fondos de subvención escolar, sí, pero en per cápita, que está destinado a la canasta básica de las prestaciones de salud primaria, no puede haber otro gasto que no sea ese. O sea, no se puede destinar a destinos comunicacionales como en este caso. Ahora, viene después una segunda parte, pero nosotros esto es lo que nos abrió la luz y después lo vamos a ir detallando, y es lo que genera este escándalo en cierto modo, porque hoy día hay se han tomado cartas en el asunto diputados de la zona. Bueno, ahí vemos parte de la documentación, también la tenemos marcada, porque obviamente son los aspectos que hoy día van a ser tomados en cuenta por Contraloría y también por el Consejo de Defensa del Estado, luego que fueran también solicitadas estas intervenciones por la diputada Joana Ahumada, y además ahora los concejales que no quedaron conformes en la última reunión y también van a estar pidiendo lo mismo. Ya, el segundo bloque vamos a entrar un poquito más en eso, ahí está el panorama general. Vuelvo con el abogado Lorca. Dentro de lo que hemos podido revisar en pantalla, este complemento visual que nos permite entender con mayor pulcritud algunos puntos que estaban explícitamente desarrollados, abogado. ¿Se puede tomar, por ejemplo, alguna reforma de ahora en adelante a nivel país en cuanto a, por ejemplo, fomentar una mayor competencia, transparencia en las licitaciones públicas? Esto abre pie a una discusión mayor. Hemos visto casos similares años anteriores en Antofagasta y en Chile. No sé si se ha trabajado en la práctica en el último tiempo en eso. Mira, esa pregunta es importante porque tiene que ver con el escenario que vamos a abordar para efectos del control. Hacemos un esfuerzo cuando ya las cosas, el daño ya está hecho, o generamos una normativa que permita evitar el daño. Y acá han sido fundamentales los medios de comunicación, pero que hay que decirlo, porque acá no estamos hablando del caso de Karen Rojo. Acá estamos hablando de un daño que no sabemos si efectivamente se ha producido en términos patrimoniales a la Corporación Municipal de Desarrollo Social, porque recién hace 2 meses se aprobó este contrato, a diferencia de lo que pasó con la señora Karen Rojo, de todos conocidos. Por lo tanto, la pregunta es realmente importante. En ese contexto hay que ir a una norma jurídica que es muy importante, que es nuestra Constitución. Cuando uno está en derecho constitucional, y el colega Ayala lo sabe muy bien, hay un artículo en la Constitución que está vigente, que es el artículo 38 y concretamente el inciso segundo de ese artículo. Y lo voy a leer, es muy breve y perdonen, porque no tengo tan buena memoria. Dice:
Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera afectar al funcionario que hubiere causado el daño. Estamos hablando de los tribunales contenciosos administrativos, que están en la ley desde el año 1989, en la Constitución de 1989, y hasta el día de hoy el Congreso de nuestro país no ha generado la ley orgánica pertinente para ello. No Por lo existen. tanto, No existen. no, efectivamente, no existe. Hay un vacío ahí. O sea, acá hay una responsabilidad evidente de los senadores, de los diputados. ¿Y por qué es evidente? Porque el problema que estamos enfrentando hoy día, Eduardo, se pudo haber superado hace mucho tiempo si estos tribunales contenciosos administrativos hubiesen estado funcionando. ¿Qué queda ahora? Como no están estos tribunales, ojalá que los senadores y diputados que nos están escuchando de nuestra región hagan el esfuerzo político necesario para poder armar estos tribunales, pero además es necesario revisar la ley 19.886 para aumentar las sanciones y tipificar delitos si es necesario cuando enfrentamos la colusión. Porque el decreto 661 establece un mecanismo de denuncia desde el artículo 18 al 22 y también establece un mecanismo de reclamo desde el artículo 23 en adelante, reclamos reservados que se pueden hacer tanto al servicio de contrataciones públicas como al tribunal en cuestión. Por lo tanto, que se pueden hacer reformas, claro que tienen que hacerse reformas, pero hay que mejorar la denuncia y hay que mejorar el reclamo. Primero, haciendo masivo estas herramientas y mecanismos que están en la ley para efecto de lograr lograr la persuasión de los que están coludidos como proveedores del Estado para que no hagan inciten a la generación de licitaciones a la medida. Y obviamente necesitamos el Tribunal de Contratación. Hay un tema, y con esto termino, Eduardo, ¿sí?, que es importante. La colusión necesariamente requiere dos actores, los proveedores coludidos y el funcionario público que redacta las bases de licitación. Por lo tanto, ahí entramos al terreno de los delitos que están contemplados, los delitos funcionarios que están contemplados en el Código Penal desde el artículo 233 en adelante hasta el 257, si la memoria no me engaña. Por lo tanto, acá también estamos hablando, y como lo leí yo de este artículo 38, inciso segundo de la Constitución, de elementos delictivos que no son menores. Sí, Alfredo, muy breve ante la pausa. Claro, concuerdo con lo que usted dice, colega, sobre todo con el tema de los tribunales ya contenciosos administrativos. O sea, esto viene desde la Constitución del 25, que se buscaba la creación de tribunales contenciosos administrativos. Con la Constitución del 80 al final nunca se crearon. Hay un vacío al final. La acción de nulidad de derecho público, ¿dónde se tramita? En tribunal ordinario. En tribunal ordinario de justicia, o sea, en un juzgado de letras. No existe un tribunal especializado en esta materia. O sea, está el Tribunal de Contratación Pública, que es un tribunal especializado, pero no solamente tiene que ver con lo que respecta con la impugnación de actos administrativos de esta índole, pero creo yo que debe existir un tribunal que tenga que ver precisamente los asuntos de responsabilidad del Estado, porque el artículo de la Constitución que mencionó mi colega es el principio, el artículo corolario de la responsabilidad del Estado, ¿ya?, y su regulación en nuestra legislación. Entonces, yo concuerdo que debemos avanzar hacia la creación de tribunales contenciosos administrativos que resuelvan estas controversias. Hecha esa puntualización de la mirada de nuestros abogados, vamos a marcar la primera pausa a esta hora de la noche en nuestro programa y a la vuelta así desmenuzamos este contrato de la Corporación Municipal de Desarrollo Social con un holding de prensa escrita con connotación nacional y también con algunas sucursales, por decirlo, a nivel regional. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, estamos de regreso. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Lo habíamos dejado anunciado previo al corte. Vamos a entrar a desglosar este tema que, profundizando un poquito más en la materia, inicialmente la Corporación Municipal de Desarrollo Social había firmado un contrato por más de 65 millones, ya lo dijimos, con un holding de un medio de prensa escrito a nivel nacional y local.
tenía dos objetivos, ¿no? Un plan de comunicación con una licitación adjudicada en marzo pasado y que fue firmada, había sido visada en una primera instancia. Este contrato de manera preliminar inicial incluía un porcentaje que venía con subvención, desde la subvención escolar, y otro inicialmente se dijo de fondos per cápita pertenecientes al ámbito de la salud, vale decir, a la APS. Luego, desde la corporación se desdijeron de ello y entregaron un segundo documento, un segundo contrato, y este ejemplar cambiaba el concepto per cápita por transferencia municipal. Ello hizo cambiar ciertas figuras. En resumidas cuentas, ¿cuál fue la primera repercusión que se desvinculó, por ejemplo, el jefe de comunicaciones de la Corporación Municipal de Desarrollo Social? Lo dije al inicio del programa, el pasado viernes, en Sentido Común, interpelaron al alcalde Sacha Rasmilich y esto fue lo que pasó, mire. Me interesa en lo particular porque hay un contrato millonario con el Mercurio de 65 millones, no sé si usted está en antecedente. No, ¿con quién? Con de la corporación de CRS con el Mercurio. Ya. Y eso es un plan comunicacional en una corporación. Ahora el tema es que esos servicios que están firmados ahí por su jefe de comunicaciones, Francisco Salazar, obviamente también directivos de la corporación, se van a pagar con per cápita. ¿Puede pagarse eso con esos fondos que pertenecen principalmente a los estudiantes más desposeídos de la ciudad? ¿Están en antecedentes de eso? A ver, Juan Pablo, yo tengo, me toca ver muchísimas cosas, de hecho he hablado de todo. Ese contrato en particular no tenía los antecedentes, lo voy a revisar, pero no creo que haya ningún problema, porque la CMS también se rige por sistema de compras públicas. Claro, lo que pasa es que estaríamos, si no se pudiera pagar con per cápita y caeríamos en lo que ha pasado todo el último tiempo, cuando claramente hay problemas cuando se utilizan recursos que son destinados, que usted sabe tienen un nombre y apellido de cuando llegan esos recursos, y si se ocupan en otra cosa, hay un problema. No estoy de acuerdo. Tú estás imputando de que se va a pagar de una cierta manera y yo voy a hacerlo. No, estoy revisando lo que dice el contrato, nada más. Lo que dice el contrato, con qué se va a pagar y cuál es el monto. Por eso, pero la fuente de financiamiento tú lo estás imputando. Yo lo voy a consultar con el equipo correspondiente. Teresa, Ahí está entonces parte de las declaraciones, ¿no?, que dio el alcalde el pasado viernes. Tras cortón, ayer martes se realizó un consejo municipal extraordinario donde al menos se tenía en pauta tratar estos temas. Y a la salida de esta citación con el cuerpo de concejales, el edil refirió lo siguiente como una contrapartida a lo que venía mencionando el pasado viernes cuando aludía al desconocimiento de esta situación. Revisemos. Lo dije en su minuto, lo digo ahora. Yo me enteré de este contrato hace pocos días atrás, un contrato, una decisión que yo no comparto desde el punto de vista de cómo se asignan los recursos, pero que después de un examen acucioso de los antecedentes y también solicitado a la Secretaría General Ejecutiva de la Corporación, está totalmente en regla desde el punto de vista procedimental, administrativo, con licitación a ras de mercado público. Esto en el fondo está en regla. Lo que yo no comparto son dos cosas. Uno, el que la asignación, la manera en que se asignaron los recursos a una sola empresa, por decirlo de una manera, que la cual, no tiene ningún tipo de responsabilidad en esto. Llamaron a una licitación de acuerdo a bases que estaban establecidas y participó y la ganó. Yo cuestiono el diseño de las bases para que en fondo fuera solo a una empresa. Y segundo, cuestiono más aún que no se me informó respecto de este tema en ningún momento. Lo que él cuestiona, Juan Andrés, son dos grandes puntos. Me quedo con el último, que no se le informó en ningún minuto de esto. ¿Qué te parecen las declaraciones del alcalde? Bueno, veíamos ahí el momento tenso ahí en el programa. Bien álgido por lo demás. Sí, es un programa que nosotros hemos hecho junto a otros medios y que aprovecho de saludar el diario Antofagasta y a Regionalista Diario, un esfuerzo conjunto inédito en la ciudad de juntar medios para empezar a investigar, a ver situaciones. Nosotros preparamos cada programa y por eso incomodamos un poco a las autoridades, a quienes están en el poder, que a veces están bastante confortables ahí. Entonces, cuando uno empieza ni siquiera a mover mucho, no profundizar, sino que a investigar un poco, se encuentra con este tipo de cosas que están en transparencia, que están en los contratos, que uno empieza a buscar y empieza a encontrar. Disculpe mi Europa, pero ese es el rol de la prensa. Ese es el rol. Incomodar al poder. Claro que sí, y eso es lo que hemos ido buscando con este programa que es Sentido Común, donde no tenemos obviamente compromisos con nadie y eso ha hecho que muchos se molesten, como el alcalde en este caso, que a lo mejor vio con sorpresa que le mostramos este documento, pero que él, según él en ese momento, y me reitera,
ahora, hace poco, la nueva declaración, después de la reunión a puertas cerradas con el Consejo, que no quedaron conformes tampoco, por eso van a ir a la Contraloría. Y yo como investigador, como periodista, tampoco creo que uno está muy conforme y todavía hay bastantes inconsistencias. Porque si existía esto, que todavía no se sabía, este documento que tengo acá en mi mano, que dice que se cambió el per cápita, no está en ningún lado, no está en transparencia. Ya ahí yo creo que hay una falta, porque no sé, hay un proceso licitatorio que dice que tiene tales características y si hay cambios en él, supongo que se deben publicar. Eso no está publicado en ningún lado. El alcalde responde que hay a lo mejor un nuevo error ahí al no publicarse, pero no se puede quedar en eso. Se queda en que quizás también puede haber una falta en eso. Ahora, cuando se dice y se saca este nuevo documento, a mí me parece más preocupante todavía porque dice, ya, no vamos a pagar con per cápita. No, aquí hay un error. El día 17 de marzo nosotros cambiamos esto, se cambió en la corporación, pero se cambia por transferencia municipal, con recursos de transferencia municipal. ¿Quién hace la transferencia municipal? Ustedes saben quién hace la transferencia municipal. Son recursos directos que vienen desde la municipalidad a la corporación, que se hacen desde la alcaldía, un alcalde. Ahora podrían decirme, no, es que son recursos que quedaron como remanente de la administración anterior, podrían decírmelo, pero podría pasar también que se hayan firmado ahora esa transferencia. A lo mejor alguien dijo, ¿sabe qué? Falta para esto, no se puede pagar por per cápita, hay que pagarlo con recursos municipales. Traslademos estos recursos para publicidad desde el municipio, que son primero, obviamente, entregados por el cuerpo de concejales, pero que vienen en partidas generales, primero para la corporación, después vienen unos fondos específicos para salud, un fondo municipal también para educación. Ahora, desde esos fondos, de esa transferencia, se ocupó dinero que ahora resulta que van a esta campaña comunicacional. Lo decíamos, y disculpe que me tome un poquito este tiempo, porque se habló mucho en el segmento anterior de temas legales. Aquí también hay otros aspectos que nosotros también consideramos relevante destacar, y como equipo lo dijimos también, y que nosotros notamos que cuando hay un contrato de esta característica, que podría ser a cierto modo, supongamos que no, pero podría estar en cierto modo muy dirigido, pero si no es así, también se podría mostrar un favoritismo mediático. ¿Por qué? Porque es la concentración de recursos en un solo medio de comunicación, o sea, 65 millones en un solo medio. Y la ley 19.733, en su artículo 4, exige publicidad estatal se realice preferentemente y mayoritariamente en medios locales. Este es un holding nacional, todos lo saben. Sumado a esto, el artículo 20 de la Ley de Presupuesto 2025, Ley 21.722, establece que a lo menos el 40% de este avisaje debe ir a medios locales que no pertenezcan a grandes conglomerados. Entonces ahí podríamos tener también otra falta dentro de varias que uno puede ver así someramente encima, pero aquí yo quiero poner ese pie también para ver que también podría haber en ese sentido también una falta. Muy bien, se entiende. Abogado, ¿cómo empezamos a armar este puzzle? Porque por un lado, el otro cuestionamiento que hace el alcalde Razmilic en esa cuña tiene que ver con la forma y fondo del marco regulatorio de los contratos, de las licitaciones, además de que su equipo, según él, no le habría comentado. Esto también abre pie a debatir sobre la distribución de algunos fondos, ¿no? Públicos, estatal en algunos casos, municipales en este, para campañas publicitarias. ¿Cómo empezamos a mover las piezas para entender, al menos desde afuera, esto que todavía está muy en verde? Lo decíamos antes del programa, todavía hay que ir pisando huevos en buen chileno en algunos casos. Sí, es verdad. Bueno, mira, ahí yo escuchando bien atentamente lo que hablaba Juan, y la verdad es que esto es poco transparente. Porque yo puedo pensar, sin necesidad de ser abogado, tecnólogo médico, lo que sea, yo puedo pensar perfectamente de que alguien de la corporación se coludió con el Mercurio y dijeron, oye, hagamos una licitación para que esta empresa sea la favorecida. Esta falta de transparencia afecta el honor de los funcionarios de la corporación, porque aquí nadie está dudando de los funcionarios. Pero la falta de transparencia afecta la honorabilidad de ellos, es su prestigio. Porque claro, acá el periodista, cumpliendo su labor, nos ha señalado, nos habló recién en el segmento anterior de la especificidad de las especificaciones, valga la redundancia, de las bases de licitación. Un podcast que tenga más de 7.000 personas, ¿ya? Que sea prensa escrita. O sea,
los que somos de acá de Antofagasta sabemos que desde el año 1990, bueno, a mí se me va a caer el carnet, pero existía el Pampino hasta el 11 de marzo de 1990, y después está solamente el Mercurio y la Estrella del Norte, que pertenecen a un solo holding. Abogado, vamos a hacer un pequeño paréntesis en su respuesta, que me parece bastante interesante seguir analizando, porque la senadora por la región de Antofagasta, Paulina Núñez, vamos a ver un pequeño extracto donde se refiere en una entrevista acá de nuestro canal a lo siguiente, mire. Creo que las formas con las que se ha ido zanjando, por decirlo de alguna manera, este tema o asumiendo responsabilidades no corresponden. Creo que se terminó cortando por el hilo más delgado a propósito de la salida de Francisco Salazar, y creo que en esto, si el alcalde, por supuesto, no estuvo de acuerdo con la forma, con el fondo de esta contratación, lo que corresponde es que le pida la salida a la secretaria ejecutiva de la corporación, que por lo demás viene de una administración anterior, y por lo tanto dudo que tenga la responsabilidad de resguardar no solamente las decisiones que eventualmente deba conocer, o que siempre, mejor dicho, deba conocer el alcalde, sino que aquí, insisto, se terminó cortando por lo más delgado. Y, según el alcalde, su continuidad en el cargo está en evaluación. Ayer lo dijo. Sí, no, yo espero que salga, no que esté en evaluación. Espero que si el alcalde quiere dar una muestra clara respecto de no estar conforme a todo lo que ocurrió, zanjando de lado, ¿cierto?, que es una cuestión que está permitida por ley, lo voy a decir de esa manera, claro, o al propósito de que no fue informado, entonces no puede cortar por el hilo más delgado y se tiene que ir la secretaria ejecutiva. Como también espero que cuando uno trata de llegar a quienes participaron de este proceso y por lo tanto tienen cierto grado de responsabilidad, cada uno desde el rol que le corresponde, tampoco se termine protegiendo a quienes terminan militando en los partidos. Y lo que voy a decir de esta manera, Francisco Salazar solamente recibió una instrucción, llevó a cabo el procedimiento, obviamente, y resulta que ante la consulta que recibió el alcalde en un medio de comunicación, termina fuera de su cargo. Si el alcalde concluye que él es responsable en lo que le compete, yo me imagino que también puede concluir que el militante Bópoli, que participó también de esto, el señor Jonathan Vergara, también tiene que salir. Como evidentemente tiene que salir la jefatura mayor, porque uno cuando asume un cargo, asume una responsabilidad. Y la señora Belguín Cisterna, que es la secretaria ejecutiva de la corporación, tiene, a mi juicio, que irse inmediatamente. Pero eso, Eduardo, son decisiones que le competen al alcalde. Ahí está, parte de lo que señalaba la senadora Núñez. Usted puede revisar la entrevista completa, que va a ser emitida a eso de las 21 horas a través del noticiario Más Noticias de nuestro canal. Abogado, muy breve para que sigamos desglosando, porque mencionó varios nombres que le voy a preguntar después a Juan Andrés también. Sí, mira, yo creo que acá lo que acaba de plantear la señora Paulina Núñez, la senadora, no resulta para nada descabellado. Y es una recomendación política que es perfectamente plausible y no constituye absolutamente ninguna imposición de una autoridad de manera antojadiza o arbitraria. Pero yo creo que el señor Sacha Rasmil tiene una oportunidad de demostrar su capacidad de diferenciarse de la alcaldesa Karen Rojo, del alcalde Daniel Adaro y del alcalde Jonathan Velázquez. ¿Cómo? De esta manera. Lo conversaba con el colega Ayala. Loyola, perdón. Muchas gracias. Primero, invalidar el acto administrativo, dejar sin efecto la resolución 148 del año 2025 firmada por la señora Cisternas, y lo otro es hacer una denuncia en fiscalía para preguntar al fiscal, a los fiscales, y decir si esta resolución y el contrato constituyen un delito. ¿Hay algunos plazos definidos donde el alcalde se puede mover en esta lógica, en esta solución que usted...? Lo ideal sería que lo hiciera de inmediato. A la breva. Sí, una precisión antes de que Juan Andrés. Sí, lo que dice mi colega es absolutamente cierto. O sea, ¿por qué se concurre acá la causal de invalidación del acto administrativo? Desviación de fin. Sí, acá concurre la figura de desviación de fin. ¿En qué consiste desviación de fin? En que el alcalde, cualquier órgano del Estado, tiene la potestad. Tiene una potestad para ejercer un acto administrativo, y si este va a un fin distinto al que estaba establecido por ley, por ejemplo, lo que pasó con los fondos, ¿cierto?, de per cápita, con los fondos de subvención escolar, ¿ya?, que van a un fin diferente, concurre una causal para declarar la ilegalidad del acto administrativo. ¿Cuánto el plazo para declarar esto? Puede ser tanto, y de hecho, lo ideal sería que de oficio, por parte de la municipalidad, se declare la ilegalidad del acto administrativo. El plazo es 2 años. 2 años desde la dictación del acto administrativo. ¿Ya? Puede ser de oficio o a petición de parte. ¿Ya?
Eso más que nada para precisar. Sí, me parece. Me Juan quiero Andrés. detener, sí. Yo creo que aquí pasamos también a la arena política. Por Yo supuesto. creo que derechamente la senadora es clara en dejar entrever otros aspectos que nosotros, de alguna manera, también entre líneas, porque no podemos asegurar nada. Obviamente hay recién investigación, esto es primigenio, recién la Contraloría va a intervenir. Por eso lo hablamos en potencial en claro, algunos casos. potencialmente, pero a todas luces, como dice la senadora, aquí se trataría de órdenes políticas. Aquí, ¿qué es lo que podría existir? No lo sabemos aún. Porque ¿qué quieres informar tantos podcasts, tantas publicaciones, tantas portadas, tantas entrevistas? ¿Qué tiene tanto que difundir educación o salud en ese sentido? Además, teniendo equipos que fueron reforzados de comunicaciones. Sí. Existe un equipo de comunicaciones en CMDS, existe un equipo de comunicaciones en la municipalidad, existe por cada repartición un equipo de comunicaciones en Dideco, arriba, en cuarto piso, en municipio, en la corporación. Entonces, ¿por qué era necesario? Hay equipos audiovisuales, hay equipos, se pueden realizar esas piezas ahí. Ya, entonces uno empieza a decir, ¿pero qué es lo que se necesita difundir? ¿O a quién se necesita mostrar? ¿Y de quién viene la orden? Y ahí hay alguien, yo creo que ella dirigía, decía, porque todos los dardos se apuntaron a Salazar, a Francisco Salazar, pero aquí hay un recorrido de firmas, hay otras responsabilidades antes que se firme ese contrato. Pasa por jurídica, hay un conducto regular. Claro, hay un conducto regular, hay un auditor y finalmente también la responsabilidad de la secretaria ejecutiva. Pero además se habla de una orden política. Yo voy a poner un nombre sobre la mesa. ¿Quién es Jonathan Vergara en la municipalidad y en la corporación? ¿Cuáles son los roles también de los papeles partidarios, como decía ahí la senadora? Veámoslo. Yo creo que hay que profundizar un poco más. ¿Quiénes son las personas que hoy día están moviendo los hilos en la corporación de la municipalidad? Juan Andrés. ¿Qué hace un funcionario también con responsabilidades o siendo los ojos del alcalde en la corporación? Si es un funcionario municipal, una interrogante que yo también me hago, y que también para muchos dice que él está siempre dando incluso órdenes allá. Yo no lo sé, son los trascendidos de pasillo que salen, de donde surgen también incluso todas estas inquietudes que, como bien decía el abogado, ensucian un poco la labor de todos los funcionarios de Casa Central, indudable. De todos los funcionarios. Y obviamente no es así. Nosotros a través de esta investigación no queremos ensuciar el nombre, obviamente, de los funcionarios de la corporación y del municipio, tampoco de los medios de comunicación involucrados. Cariño entrañable, colegas que conozco de años, obviamente no es contra el Mercurio, es contra los procedimientos y contra el fondo que podría haber acá en caso de confirmarse una investigación donde a lo mejor uno podría verificar a través de ello que efectivamente se buscaba potenciar figuras políticas. Yo tengo una pequeña... un tiempo de campaña además. Muy breve, nos tenemos que ir a la pausa, Alfredo. Claro, sencillamente por un asunto de confianza nomás que sacaron a Salazar, o sea, porque un cargo de confianza lo sacaron de inmediato. ¿Ya? La remoción fue casi Yo creo que fue el hilo más delgado, pero aquí hay más responsables. Pero no, indudable. Claro, sí, y el alcalde absolutamente, pero por ejemplo, no sabía el alcalde, pero por ejemplo, el tema de la rapidez. Pero colega, por ejemplo, las personas que colocaron su visto bueno en la resolución 148. Acá aparecen nombres. Camila Tapia, Andrea Loyola, Juan Andrés Murillo, Jorge Pereira Vallejo, Isabel Calixto Hernández, Belguín Cisterna Oliva. Acá el periodista tiene razón. Y es lo que tú decías recién. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Se está enlodando a estas personas cuando hay figuras políticas detrás del tema. Vamos a ir a la pausa, señores. Vamos a marcar el último alto de la presente edición de Pulso. A la vuelta, para ser justos y ecuánimes, vamos también a ir con la versión de la secretaria ejecutiva de la CMDS, la señora Belguín Cisternas, que se refirió en palabras bien escuetas a lo que ha sido también apuntado por parte de la prensa y ahora por la senadora Paulina Núñez. Pausa y seguimos. Sigue Pulso por Antofagasta Televisión. Bien, lo habíamos dejado planteado previo a la pausa hace un instante nomás. Vamos a ir a revisar esta declaración de la secretaria ejecutiva de la Corporación Municipal, Belguín Cisternas, para entender también un poco su visión y cuál es finalmente la apreciación que ella tiene sobre este tema. A ver. El contrato suscrito con una empresa de comunicaciones se realizó vía licitación pública, financiado con un 45% de subvención escolar y 55% de transferencia municipal. Con esto descarto que sea bajo la figura mencionada de per cápita.
Ahí está, muy, muy breve, muy somera su declaración, pero Juan Andrés, termina siendo un barrido de lo que veníamos conversando, cambia la figura del per cápita a esta transferencia municipal, ¿no? Hasta ahí conocemos de Belguín hasta el momento. Claro, bueno, escueta la declaración, una declaración a todo esto no oficial, porque se filtró también, era dentro de lo que estaba haciendo el equipo comunicacional, cómo salimos de esto, y alguien filtró algo que está sucediendo ahí también, hay que revisar también. Pero yo creo que aquí hay errores comunicacionales también. Me van a disculpar mis colegas con el cariño que les tengo, pero cómo se ha manejado el tema estos últimos días, cómo ha ido escalando, yo creo que también, esta cuña yo creo que también es parte de ello. Yo creo que, como lo decíamos fuera de cámara, hay que ver dos aspectos fundamentales acá, que es uno, la transparencia en el uso de los recursos públicos. Ahí acá no se genera un manto de duda frente a eso. Yo creo que lo que principalmente se genera, se tiñe de lo político, además, pugnas, se habla de pugnas al interior. Evópolis, estaba la senadora de Renovación Nacional, nombró a alguien que era de Renovación Nacional, obviamente ella lo defiende, pero hay otros que son de Evópolis también. Se habla de un tiempo de candidaturas también. Hay que decirlo, también se habla de que hay una candidatura a diputación que todavía no está confirmada de Yantiel Calderón, que es la encargada de IDECO. Entonces, ella es de Evópolis, es una línea más de Evópolis. Nombrábamos recién a Jonathan Vergara, Evópolis. Entonces, hay quizás alguna pugna política también que genera todo esto, y es ahí cuando también algunos, quizás, a lo mejor es verdad lo que dice el alcalde, no tenía idea, pero a mí me genera dudas al tener esto que me dicen ahora es transferencia municipal. Si me dicen que eran recursos anteriores, lo puede ser, pero si son recursos de ahora, o sea, el alcalde firma esto, esta transferencia viene de allá destinada para publicidad de parte. Entonces, la pregunta es, ¿sabe o no sabe el alcalde? Y eso es lo que va a dilucidar la Contraloría, creo yo. Yo ¿Rolando? como observador de esto, bueno, yo tengo que decirlo lo que pienso, me han invitado acá para decirlo así. Y yo lo que estoy viendo acá es que no quieren desvincular a la señora Belguín porque no saben a quién van a colocar de secretario ejecutivo. ¿A alguien de Renovación Nacional o a alguien de Evópolis? Y claro, y estamos en presencia, subyace detrás de las bambalinas la clásica pelea que hemos estado observando desde el año 2010 a la fecha en nuestro país. Que el gobierno de turno, los partidos que apoyan al gobierno de turno, se están tratando de vulgares piratas de hacerse del Estado para enriquecerse. No es menor lo que dice el abogado, porque hay que tomar en cuenta qué ha pasado en los últimos años. Son dos alcaldes que fueron sacados de sus puestos, Adaro y Karen Rojo. Castigado ahora posteriormente porque había terminado su periodo Jonathan Velázquez por 5 años, también por temas de falta de transparencia, abandono de deberes y demás. Pero no es solo eso, tenemos a la diputada del distrito imputada, tenemos al gobernador de la región imputado, tenemos a una serie de autoridades también en otros problemas que están en direcciones también de reparticiones públicas. ¿Y eso qué es lo que genera en todo este ambiente? La falta de confianza, la falta de transparencia, que el ciudadano común, como usted o como yo, se sientan molestos, asqueados con todo esto que está pasando alrededor. Y esto que venía, imagínate, está recién empezando este gobierno comunal, esta administración, que tenga estos problemas, que se generen ya estas dudas iniciando el proceso, a mí me parece lamentable. Y aquí no hay temas personales, porque a veces la gente piensa que son cosas como personales. Para nada. Aquí lo que se busca, al igual como lo decían los abogados, es que se busquen los caminos hacia esclarecer y existe una democracia informada, exista también el pluralismo de los medios y por sobre todo que exista verdad y transparencia con los recursos públicos. Justamente ese concepto de verdad, transparencia, probidad, corrupción, si cabe también el concepto, Alfredo, lo hemos visto, además en una semana que en el país se destapó una olla que puede tener un fondo bastante difícil de alcanzar, que es el caso de licencias médicas. Justamente en esta semana, donde ya había algunos funcionarios municipales indicados en esta lista negra, surge ahora el tema de este contrato millonario con la CMDS. Entonces, claro, el municipio va a tener que generar una supervigilancia en dos frentes, ¿no? Dual, entre el tema de la CMDS y también en paralelo, algo que va a pasar quizás desapercibido, entre comillas, que es el tema de las licencias médicas. O sea, una semana y un mes en general muy duro para una administración, como bien refiere Juan Andrés, que empezó hace 6, 7 meses recién, de 4 años, ¿no? Sí, porque lo que pasa, Eduardo, es que nos han llegado un montón de misiles en temas políticos. O sea, lo de las licencias médicas, ahora estamos revisando los chats de Monsalve.
O sea, que nos encontramos con situaciones de corrupción realmente grotescos. Entonces, a niveles generalizados, ¿quiénes están metidos? ¿Cómo se forma una especie de red de corrupción, tanto en lo que son órganos locales, como en el Parlamento, en el Ministerio? Lo que tú estás señalando es clave. Hay que entenderlo desde mi punto de vista, yo lo entiendo así. Tengo un joven en una población cualquiera de la ciudad de Antofagasta que tiene 16 años y que está en el liceo, y está en segundo medio, y ve que en la esquina venden droga, y que sabe que ganan a la semana el que vende droga, el microtraficante, 600.000 pesos. Hoy día, cuando uno ve la televisión, ve las noticias y se entera de todo lo que ha planteado el colega y lo que ha planteado el señor periodista acá, es qué alternativa le ofrecemos a ese joven. Le estamos diciendo, mira, si tú sigues el camino de la meritocracia, es decir, que termines tu liceo, que vaya a la universidad, te va a ir bien. Pero resulta que él ve que todo el ambiente de nuestro país es que el que mete las manos en el Estado o donde sea, le va bien. No hay una sensación de impunidad en nuestra sociedad que realmente nos está afectando en lo más relevante que nosotros tenemos, de lo cual nosotros los chilenos nos sentíamos orgullosos, nuestro Estado. Y estamos al borde de convertirnos en un Estado fallido. Por eso el alcalde Rasmil, como bien le decía el colega, tiene una oportunidad relevante para dar un salto cualitativo en su gestión. Dejar sin efecto el acto administrativo, como bien lo explicó. Declarar la ilegalidad. Efectivamente, y hacer la denuncia pertinente en el Ministerio Público, si esta resolución fue un delito o no. Este es el momento, en los momentos importantes hay que tomar medidas importantes. Y el alcalde de Antofagasta está llamado en un momento, y lo voy a decir, aunque suene exagerado, histórico, para dar el paso que nosotros sugerimos humildemente. Y que el asunto va en que concurre objetivamente, si uno mira objetivamente este caso particular, concurre la ilegalidad del acto administrativo. Sí. Entonces, es lo que decía en un comienzo. Lo correcto, lo sensato sería que de oficio él actuara. De oficio él incluso presentara la querella. De oficio él tomara todas las medidas. ¿Ya? Y ahí se demuestra aquí que marca la diferencia respecto a lo que ocurrió, como tú muy bien mencionó, colega, respecto a los ediles pasados, ¿cierto? El caso Adaro, el caso Karen Rojo, para marcar la diferencia. Es la gran oportunidad que tiene él. Ahora, ¿cuál es la sensación? Y acá, tomando lo que dice el colega acá. Uno ve en televisión, ve la mala sensación, el ambiente turbio que se ve en la política y dice, ¿quiénes son ellos para ser un ejemplo para mí? Claro. O sea, al final ellos están dando precisamente la muestra de la corrupción. ¿Quiénes son ellos para decirme a mí cómo debo actuar? Se supone que el Estado en sus órganos, sus representantes son el modelo, ¿ya? Como diría Diego Portal, los modelos de virtud y patriotismo son los modelos que deben dirigir el recto actuar de la ciudadanía. Y nosotros nos estamos encontrando precisamente con estos casillos de corrupción desde las licencias médicas hasta por distintos ministerios, que la verdad es francamente grotesco. Y eso ha llegado a nuestra región, porque uno ni siquiera lo ve lejano. El caso de cajas de alimentos en el gobierno en plena pandemia, imagínense. Hubo ese caso, todavía está ahí. Se ha tardado, pero está ahí. Sí, hay corrupción en ese momento, lo decían los alcaldes, hoy día otras autoridades también, bueno, ni hablar del caso Fundaciones que, bueno, está todavía Procultura avanzando, yo creo que va a ser más escandaloso aún, también lo que fue Democracia Viva, pero yo creo que no quiero dejar pasar lo que decían ustedes como abogados, que tiene que ver no solamente con este hecho de mostrar y dar un golpe de timón, sino que de dar y devolver la confianza a la ciudadanía, señor alcalde. Usted tiene que demostrar que no sabía de esto, como usted me dijo, pero uno a todas luces se genera dudas cuando ahora sé que hay presupuesto municipal que no sé cómo lo transfirieron para allá, porque tiene un nombre y apellido, es para gastar en publicidad, que viene desde el municipio. Entonces usted me dice, yo no sabía, de esa tranquilidad, tiene que recuperar la confianza de los votantes, porque todo esto ha sembrado un manto de dudas. Fíjese que los concejales van a ir a la Contraloría. Una diputada de la República ya pidió intervención de Contraloría y Consejo de Defensa del Estado. Correcto. Y mañana
los gremios, esto todavía no lo sabe nadie, pero mañana los gremios van a llegar a la puerta del municipio a exigir la salida de la secretaria ejecutiva y que se dé transparencia en todo este proceso, o si no se van a ir a movilizaciones. ¿Queremos eso? ¿Queremos que los profesores dejen de hacer clases, que se afecte por un contrato comunicacional que no sabemos todavía cuáles son los alcances, qué se quería con ello, porque tampoco ha quedado claro? ¿Queremos que pase eso, que los niños sean afectados, que las familias sean afectadas? En ese caso, Rolando, ya que ustedes ampliamente han aludido y emplazado al alcalde, ¿no? Han hecho un emplazamiento directo, un llamado. En algunos medios, estos días, ayer y hoy, han circulado algunos titulares aludiendo a columnas de opinión entre periodistas y sobre todo colegas suyos, abogados, que hablan de un notable abandono de deberes del alcalde Razmilic. ¿Es esa figura apegada a la realidad de lo que estamos viviendo? Porque eso queda finalmente en el relato popular y la gente lo empieza a masificar como una idea propiamente válida, ¿no? Le pregunto. Mire, yo me jacto de ser un abogado serio. Y un abogado serio, y yo creo que mi colega Alfredo me respalda en eso. Absolutamente. Jamás uno va a decir a esta altura del inicio del conflicto o del conocimiento que tenemos de este caso que acá hay notable abandono de deberes. Para eso, la sentencia del 20 de mayo de Jonathan Velázquez por parte del Tribunal Electoral Regional estableció, a través de un procedimiento donde había más de 4.500 fojas, que hubo notable abandono de deberes y hubo infracción al principio de la probidad por parte del exalcalde de Antofagasta. Y resulta que quien dijo eso de abandono de deberes anónimamente lo dijo. Sí, menos claro. mal, porque yo francamente lo encuentro un exabrupto, la verdad. No, si estamos de acuerdo. Por ejemplo, el Tribunal Electoral Regional, ¿qué es lo que hizo? Recibió el requerimiento de los 6 valientes concejales de la comuna en su oportunidad y desarrolló todo un procedimiento para llegar a una sentencia en la cual de 118 páginas se estableció, por ejemplo, que se comprobó que el alcalde infringió gravemente, me refiero a Jonathan Velázquez Ramírez, bien, claro. gravemente el principio de probidad al ingerir en favores personales a terceros. Y se demostró que estamos hablando del negocio Gran Chimú que está ubicado en la Avenida Brasil, concretamente con el señor, el dueño de ese local. Y eso está corroborado en el expediente. Este tipo de cosas son consecuencias de todo un procedimiento legalmente tramitado. Por lo tanto, no podemos nosotros, Alfredo, ni yo, ni ningún abogado serio, decir que a esta altura, con los antecedentes que se conocen, estamos hablando de notable abandono de deberes. No, en absoluto. Yo creo que es una irresponsabilidad. Muy breve, Alfredo. Lo otro que se ha titulado estos días también en la prensa local, ¿sería proyectando el futuro, ¿no? En una mirada bien prospectiva, un caso Main 2.0? Porque así lo titularon algunos medios. Me interesa que le clarifiquemos también algunas verdades o no, desmitifiquemos algunos titulares que han aparecido con No, yo la verdad la es que, última hora. en resumidas cuentas, yo encuentro que no. Ya. No es el Es muy caso. temprano para hacer una Estamos especulación. absolutamente en verde, estamos en verde. Con Hacia allá esto. vamos. O sea, Ok. yo creo que hay que tomar estas cosas, como también lo mencionó mi colega, con responsabilidad. Ya, esto todavía está en verde. Yo estoy al final esperando lo que diga Contraloría, porque claro, ya Giovanna Ahumada, la diputada, pidió el informe a Contraloría y, Claro. y Contraloría tiene que fiscalizar. Tiene que fiscalizar, ahí se sabrá efectivamente si hubo este problema de desviación de fin, como mencionaba yo previamente, y tomarán las medidas que estén pertinentes. Se iniciarán tal vez sumarios administrativos, se tomará alguna decisión importante respecto a ese asunto, pero yo espero que se tomen medidas por parte primero de Contraloría y de ahí tal vez tomen la iniciativa el Consejo de Defensa del Estado, que es lo que corresponde que ocurra en este caso. Pero ojalá lo haga el alcalde. Tiene una Es lo oportunidad. Ese es el ideal, paso que usted es lo recomienda. ideal. Ese es el paso que Es lo usted ideal. recomienda. Juan Andrés, en honor al tiempo, vamos a dar unos minutos también para cada uno para que pueda resumir lo que hemos hablado en todo el programa a modo de palabra al cierre. Por favor, ahí te cedemos la pantalla. Bueno, nosotros también hemos sido cuidadosos, no hemos quedado tampoco en esos titulares, sino que hemos ido exponiendo día a día lo que ha sido el devenir, desde que obviamente sacamos esa documentación y se la mostramos al alcalde. Mañana nosotros como Sentido Común, junto a Regionalista Diario, al diario de Antofagasta, y el hashtag, vamos a estar con los concejales analizando en profundidad, vamos a estar con los gremios también que van a estar en pie de guerra frente a lo que está sucediendo, y nosotros lo que esperamos es que todo se clarifique, que todo quede demostrado que está en regla
y que si hay algunos otros responsables, porque a mi juicio, así preliminarmente, no creo que todo recaiga en Francisco Salazar, derechamente. Si hay otros responsables de algunas faltas, por ejemplo, hasta el momento lo que yo veo que si no está en transparencia, no están los cambios que se hicieron al contrato, ya me genera dudas. Otro aspecto, el monto. Se le pide también, por cierto monto, hay una delegación de facultades de un directorio al secretario ejecutivo, cuando hay montos muy elevados, sobre 50 millones, en algún momento, en la mayoría son de 30, 40 millones, o sea, es un monto elevado. ¿Tenía que pedirse permiso al directorio? Ahí hay otra interrogante. Y por sobre todo, yo creo que hay una interrogante muy importante que saber es, ¿sabía o no sabía el alcalde de todo esto? ¿Sabían los más cercanos al alcalde todo esto que se estaba haciendo? ¿Y cuál es el alcance de este contrato comunicacional? Yo creo interrogantes que vamos a estar viendo en el devenir de los días, cómo se den las investigaciones también por las autoridades pertinentes. Yo creo que hay que ser respetuoso de eso también, del trabajo que haga la Contraloría, de los antecedentes que están recabando también cada uno de los concejales, y yo creo que eso es lo que hay que esperar respetuosamente después de este manto de dudas que ya se puso sobre este contrato. Se entiende. Abogado Lorca, palabra al cierre, la misma invitación. Bueno, lo primero es agradecer la invitación. Un honor para mí estar frente a ustedes y estar acompañado de ustedes. Yo lo único que voy a decir es que en esta situación que se nos ha expuesto el día de hoy hay una dolorosa falta de transparencia y una incapacidad política de resolver este problema, que si esa incapacidad no se resuelve a la brevedad, se va a convertir en un problema judicial con ribetes de, digamos, de comisión de un delito eventualmente. Acá, mientras más días pasan, acá el principal afectado no es solamente el erario municipal, sino que es la honorabilidad de los funcionarios que trabajan en la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta. Esto tiene que terminar de la manera más simple posible. Y la manera más simple en términos políticos, porque este ya es un problema político, es que asuman su responsabilidad quienes deben asumir su responsabilidad y terminar con la impunidad. El alcalde Razmilich tiene una oportunidad histórica de dar un salto de calidad en su gestión. La oportunidad de diferenciarse, señor Razmilich, de don Daniel Adaros, de doña Karen Rojo y especialmente de don Jonathan Velázquez. Usted tiene la oportunidad, aprovéchela. Ahí está, con esa reflexión agradecemos por supuesto la presencia de Rolando Lorca, abogado, el señor Juan Andrés Vélez, periodista del hashtag, y el panelista semanal habitual también de nuestro programa, el abogado constitucionalista, el señor Alfredo Loyola. Hoy versando todo lo que tiene relación con las licitaciones públicas, las licitaciones hechas a la medida en nuestro país y en la región, y en Antofagasta, por qué no decirlo, todo esto con el telón de fondo del contrato de plan de comunicaciones perteneciente a la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas. Que esté muy bien. Fue Pulso, un espacio de propuestas, lo que marca la agenda, las decisiones de futuro, conversaciones y análisis en profundidad, contingencia y debate. Pulso por Antofagasta Televisión.